Hola amigos, Bate con Balaporte, ¿cómo están? Sean bienvenidos a más este video y hoy estamos en la parte 2 de nuestras 1000 expresiones en guaraní o 1000 frases en guaraní. Hoy vamos a hacer una clase diferente. Hoy mientras esté hablando vamos a hacer algunas palabras, algunas expresiones y a partir de ella así vamos a montar nuestras frases, vamos a componer nuestras expresiones. Lo primero que vamos a ver hoy vamos a ver primeramente dos palabras. Incluso estas palabras ya he hecho una clase separada, pero hoy vamos a hacer más didáctica, más simple de hacerla. Entonces vamos a ver, la primera palabra que vamos a ver es Boraju. Y la segunda palabra es Haiju. Así, Haiju. Esta clase ni la voy a editar, voy a dejarla así mismo. Entonces tenemos acá Boraju y vamos a ver también Haiju. Bueno, ¿qué es Boraju y qué es Haiju? Antes le voy a explicar algo. Boraju es la palabra original en guaraní, pero también podemos pronunciarla como Boraiju, así. Boraiju. Y Haiju también la misma cosa. Recordando que la palabra original es Boraju y no Boraiju, pero se usa mucho también Boraiju. Así. Bueno, vamos a hacer ahora su traducción, que serían Boraiju y Haiju. Voy a colocar en rojo para que nos aparezca mejor acá. Así. Bueno, Boraiju sería amor, así. Y Haiju sería amar. Muy bien. Si yo quiero decir, por ejemplo, te amo, ¿cómo diría te amo? Fíjense que amar es Haiju, entonces tengo que usar la palabra Haiju para hacer te amo. Les voy a escribir acá cómo diría te amo. She, ro Haiju. Shero Haiju sería entonces yo te amo. ¿Y cómo diría, por ejemplo, mi amor? Mi amor sería She Boraihu. Así, mi amor Shen Boraihu. Bueno, tenemos acá esta primera frase entonces que es Shero Haihu. Sería, les voy a colocar la traducción. Shero Haihu, yo te amo. Y Shen Boraihu sería mi amor. Creo que hasta voy a separar para que no confunda. Así, yo te amo. Y Shen Boraihu voy a colocar acá. Sería así, mi amor. Shen Boraihu y Shero Haihu. Shero Haihu, yo te amo. Shen Boraihu, mi amor. Muy bien, ahora vamos a ver cómo diría, por ejemplo, yo te amo mucho. Te amo mucho, te amo muchísimo. ¿Cómo diría? Voy a escribir acá también. Rohaihu eterei. Te amo mucho sería Rohaihu eterei. Entonces voy a colocar su traducción acá también. Yo te amo mucho. Solo estoy corrigiendo. Así. Rohaihu eterei entonces sería yo te amo mucho. Estoy nada más centralizando acá. Bien, entonces, Shero Haihu, yo te amo. Shen Boraihu, mi amor. Y Shero Haihu eterei. Shero Haihu eterei. Les voy a colocar con la letra I para que sea más fácil la pronuncia. Shero Haihu eterei. Yo te amo mucho. Entonces ya hemos aprendido 3 frases en guaraní. Ahora vamos
a profundizar más un poco nuestro conocimiento. Por ejemplo, si yo quiero decir te amo, mi esposa. ¿Cómo diría te amo, mi esposa en guaraní? Primeramente vamos a ver cómo se dice esposa en guaraní. Esposa sería tembi, tembireco. Y marido sería mena. Así. Voy a colocar en mayúscula también. Mena. Acá les voy a colocar su traducción. Esposa. Tembireco. Y esposo sería mena. Hasta aquí ya hemos aprendido Sherohaihu, Shemboraihu y Rohaihuetrei o Sherohaihuetrei. En este caso tendríamos que colocarlo Sherohaihuetrei. Que Sherohaihuetrei significa yo te amo mucho. Y acá abajo les coloco la traducción de todo, de todas esas frases. Ahora acá tenemos Tembireco, esposa, y esposo mena. Tembireco, esposa y esposo mena. Puedo decir mi mujer. ¿Cómo diría, por ejemplo, mi mujer? Mi mujer sería, entonces les voy a colocar acá escrito, ¿cómo sería mi mujer o mi esposa? Mi mujer sería Sherembireko, así. Sherembireko, mi esposa. Bien, entonces Sherembireko sería mi esposa. Mi esposa. O mi mujer puede ser también. Ahora si yo quiero decir amo a mi esposa. Amo a mi esposa. ¿Cómo diría amo a mi esposa? Entonces, les voy a colocar acá escrito. She ahaihu. She. Y cuando digo a mi esposa tengo que colocar la partícula P al final para indicar a quién amo. Por ejemplo, amo a esta partícula P representaría como si fuera el A. Yo amo a mi esposa, por ejemplo, entonces esto sería como si fuera el a mi esposa. Acá entonces tenemos así, she ahaihu, sherembirekope sería yo amo a mi esposa. She ahaihu, sherembirekope, yo amo a mi esposa. O simplemente amo a mi esposa. Voy a colocar así. No hay necesidad de colocar yo amo. Amo a mi esposa. Y si quiero decir, por ejemplo, yo te amo, mi esposa. Te amo, esposa mía. O te amo, mi mujer. O te amo, mujer, puede ser también. Entonces tendría que ser así. She rohaihu sherembireko. Déjame ver si está dentro. No, ya salió. Entonces voy a reorganizar acá rapidito para que nos quepa todo en la pantalla. Bien. Entonces, déjame ver cómo se queda. Todavía sale un poco, pero ya está más que dentro. Para encerrar nuestra clase de hoy, entonces vamos a ver esta parte donde dice Sherohaihu sherembireko. ¿Qué sería esta frase? Te amo, esposa, o te amo, mujer. Sería esta la frase. Sherohaihu sherembireko. Le estás afirmando a ella que la ama. Y les voy a dejar como deber, como tarea, que me hagan en los comentarios las mismas frases pero con esposo, sin que sea esposa. ¿Cómo diría, por ejemplo, mi esposo? ¿Cómo diría, por ejemplo, te amo, mi esposo? Y todas estas frases. Y así hoy vamos a encerrar acá este video. Espero que este video les haya servido de un buen aprendizaje y estoy muy feliz por estar produciendo mi segundo video en castellano. Soy paraguayo, me llamo Julio Alfonso y en Paraguay por costumbre hablamos más guaraní que castellano y por esas veces mi castellano o mi español
es un tanto trabado, pues hablo más portugués que español. Y haciendo estas clases también estoy ejercitando un poco de mi castellano que está un poco desgastado, digamos, pero me estoy esforzando bastante para que nuestra lengua, nuestro idioma guaraní sea reconocido en todo el planeta, digamos, en todos lugares puedan ver que existe sí esta, este idioma, esta lengua que es el guaraní ñe'e, que es uno de los idiomas más antiguos y todavía está firme y hay muchos hablantes. Espero que esta aula, esta clase les sirvan de, como ya he dicho al inicio, de un buen provecho y que les haya quitado algunas dudas. Si tienen dudas, les pido que me escriban en los comentarios y les voy respondiendo así que pueda. A la mitad, acá vamos a encerrar nuestro video. Ha ya yo